Del libro Historia de los Judíos. Después Josué obtuvo una victoria todavía más importante sobre Jabín. Aquí vamos a continuar con nos habíamos quedado en que además Palestina, aunque es un país pequeño, tiene un paisaje muy variado y está dividido en 40 unidades geográficas y climáticas distintas. Este hecho contribuye a conferir a la región su fascinación y su belleza extraordinaria, pero también tendía a perpetuar las divisiones rituales y a estorbar la unidad. La firmemente arraigada tradición israelita de igualdad, discusiones comunitarias, polémica y argumentación agria los hacía hostiles a la idea de un Estado centralizado que debía imponer elevados impuestos para costear un ejército permanente de profesionales. Preferían las levas tribales que implicaban servir sin pago. El libro de los jueces abarca los 2 primeros siglos de la ocupación y suscita la impresión de que los israelitas tenían más liderazgo de lo que de hecho estaban dispuestos a tolerar. Los jueces no eran gobernantes nacionales que se sucedían en el poder. Normalmente dirigían solo una tribu cada una y es posible que algunos fuesen contemporáneos. Así cada coalición militar tenía que ser negociada ad hoc. En palabras de Barak, el jefe de Kedesh de Neftalí, Débora la guerrera profetiza: si vienes tú conmigo voy, pero si no vienes no voy. El libro de los jueces, aunque es sin duda un documento histórico y un material colmado de fascinante información acerca de Canaán en la edad del bronce tardío, está adornado por material y fantasías místicas y expuesto de manera que resulta difícil establecer una historia consecutiva del período. Puede que esto no importe mucho, pues el libro de los jueces se expresa es mucho más importante. En primer lugar, ilumina el carácter esencial, democrático y meritocrático de la sociedad israelí. Se trata de un libro de héroes carismáticos, la mayoría de origen humilde, que ascienden gracias a su propia energía y a sus cualidades, que se destacan por obrar del favor y voluntad divinos. Así, cuando Eglón, rey de Moab, el jeque del oasis que tomó la ciudad de las palmeras, oprimió a los benjamitas, el Eterno les envió un Salvador en la forma de hombre zurdo, lo cual siempre suponía una grave desventaja en los tiempos, sobre todo en un hombre pobre. Bueno, ya habíamos hablado de esto, entonces seguiremos. Ya habíamos dicho también que no solo los hombres pobres, también Débora, que era otra figura de la región de los oasis y que era una profetisa y que cantaba. Bueno, entonces seguiremos con que también vimos la caída y la muerte de Sansón. Sansón, caído en desgracia, cegado y con grilletes de bronce, clama al Señor: oh Dios eterno, acuérdate de mí, te lo ruego. Hazme fuerte solo una vez más, oh Dios, para que por esta sola vez pueda vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. Parece que Dios respondió, aunque la Biblia en realidad no lo afirma. Algunas de las hazañas de Sansón son los datos menos plausibles anotados en el libro de los jueces, pero el trasfondo del relato es auténtico. La presión que los filisteos ejercían desde la costa estaba comenzando a notarse, pero no había guerra entre ellos, y los israelitas y Sansón no encabezaban un ejército. Por el contrario, hay contactos y comercio constante, incluso matrimonios mixtos, como atestiguan los datos arqueológicos. Por ejemplo, los objetos filisteos hallados en la ciudad israelita de Bet-San. Las maravillas de los jueces siempre se apoyan en un sustrato de verdad. Esto trae a colación el segundo punto acerca del período. Los israelitas estaban ampliando los dones imaginativos que ya hemos observado y visto. El libro de los jueces es una de las mayores recopilaciones de relatos breves en todo el universo de la literatura mundial. Hay una unidad temática subyacente, pero una sorprendente diversidad de incidentes. La economía de medios es admirable. En una frase o dos se delinean caracteres vivaces y se diría que emergen de la página un detalle ingeniosamente elegido y difunden vida al ambiente. La narración es rápida y hábil. Veremos ahora que los relatos contenidos en el libro de los jueces y en Samuel no solo son narraciones breves, son historia.
Ciertamente los libros de Samuel comienzan a ser gran historia. En la literatura judeo-israelita de este periodo no se observa la falta de propósitos del mito y la crónica. La narración se desarrolla con una intención muy ostensible, la de relatar la historia al mismo tiempo edificante y amenazadora de la relación de un pueblo con Dios y cómo el propósito es tan serio. La historia debe ser exacta, es decir, en su fuero interno, el escritor debe creer en ella, de modo que es historia y como se refiere a la evolución de las instituciones, así como a la guerra y a la conquista a nuestros ojos, es una historia particularmente instructiva. Bueno, ya habíamos hablado de Gedeón, ahora hablaremos de los filisteos. Los filisteos eran un antagonista mucho más formidable que los cananeos, a quienes los israelitas estaban desposeyendo. Ciertamente en la Biblia hay repetidos indicios de que los israelitas abrigaban sentimiento de culpa por la ocupación de la tierra de los cananeos. Un extraño presagio de los remordimientos israelíes hacia los árabes palestinos desterrados a fines del siglo XX. Los israelitas, sin embargo, disimulaban sus remordimientos en la creencia de que la conquista era un acto piadoso, porque solo por la perversidad de estas naciones las desaloja el Eterno, tu Dios, ante ti. En cambio, los filisteos eran agresores. Ellos mismos no había lugar a duda. Eran parte de la raza más agresiva de la edad de bronce tardío, los llamados pueblos del mar que destruyeron lo que quedaba de la civilización minoica en Creta y estuvieron a un paso de apoderarse de Egipto. Cuando Ramsés III, el gran faraón de la 19ª dinastía, los expulsó de la región del Nilo, en las batallas descritas con grandiosos perfiles en Karnak, estos Pulesti viraron hacia el noreste y se asentaron sobre la costa que todavía lleva su nombre, Palestina. Las 5 grandes ciudades que construyeron ahí, es decir, que Palestina significa ciudad de filisteos. Por eso ya no existen los filisteos porque desaparecieron hace miles de años. Los 5 grandes ciudades que construyeron ahí, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza, que así es conocida ahora como Gaza, no han sido excavadas sistemáticamente, y aunque todavía queda mucho por aprender acerca de su cultura, no cabe duda de que eran un pueblo guerrero. Ya contaban con armas de hierro y estaban organizados con firme disciplina bajo el mando de una aristocracia feudal militar, alrededor del 1050 a.C. Después de exterminar a los cananeos de la costa, comenzaron un movimiento a gran escala contra la región montañosa interior, a la sazón ocupada principalmente por israelitas. Al parecer conquistaron la mayor parte de Judá en el sur, pero no se ocuparon territorios al este del Jordán ni en la Galilea septentrional. La tribu de Benjamín fue la principal perjudicada y encabezó la resistencia. El periodo que comienza con la campaña nacional contra los filisteos aporta una documentación excepcionalmente amplia. Por esta época, los israelitas ya habían adquirido la pasión por escribir historia. La mayor parte de este material ha desaparecido definitivamente. El libro de los jueces contiene tentadoras referencias a las crónicas perdidas y menciona el libro de las crónicas de los reyes de Israel, los libros de las crónicas de los reyes de Judá, el libro de los hechos de Salomón y muchas otras obras. Pero los que sobreviven, sobre todo los 2 libros de Samuel y los 2 libros de los reyes, son historia a escala y se encuentran entre las obras más importantes de toda la antigüedad. En ciertos pasajes incorporan materiales de los archivos reales, por ejemplo, las listas de los funcionarios oficiales y de los gobernadores provinciales e incluso los menús de las cocinas reales. A partir de esta época podemos establecer sincronismo entre las listas de reyes incluidas en la Biblia y las fuentes no bíblicas, por ejemplo, los cánones faraónicos egipcios y los limmu o listas de epónimos asirios. De este modo, podemos fijar fechas exactas. En el periodo monárquico temprano, el margen de error puede ser de aproximadamente 10 años, pero después disponemos de fechas casi exactas. Así podemos tener la casi total certeza
de que Saúl fue muerto alrededor de 1005 a.C., de que David reinó hasta aproximadamente el 966 y de que Salomón murió en 926 a 925 a.C. Bueno, seguiremos luego con las relaciones bíblicas que también nos proporcionan otros relatos sorprendentes vívidos de los principales protagonistas del drama nacional. Que el Señor los bendiga.